Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la creciente tensión y la intensa polarización que encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Es un texto absolutamente fascinante, de verdad. Aquí es donde la acción empieza a acelerarse a un ritmo increíble y las líneas de división se trazan de una manera ya irreversible. Así que vamos a ello. A ver, entremos en materia. El capítulo arranca con una interrogante súper provocativa que lanza Jesús en el versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Esta simple pregunta plantea de inmediato el choque gigantesco que vamos a ver en todo el relato. Básicamente, es la colisión inevitable entre mantener una estricta observancia de la ley religiosa tradicional y, por otro lado, la necesidad urgente de ejercer una acción compasiva. Es una bomba de tiempo. En el recorrido de hoy cubriremos 5 puntos clave. Primero, el conflicto del día sagrado. Segundo, las multitudes frente al mar. Tercero, la elección de los 12. Cuarto, la controversia sobre la blasfemia y el reino. Y para cerrar, la nueva familia de Jesús. Empecemos con la sección 1, el conflicto del día sagrado, un enfrentamiento en la sinagoga. Y esto ilustra de manera brillante lo que está pasando. La atmósfera en ese lugar ya se podía cortar con un cuchillo. Por un lado, tenemos a los fariseos acechando en un silencio totalmente calculador, buscando literal cualquier pequeñísima excusa técnica para poder acusarlo. Y por el otro lado, vemos la acción totalmente abierta y, digamos, desafiante de Jesús, quien le dice a un hombre con la mano seca que se levante y se ponga justo ahí, en el medio de todos. Cero secretismos. Es un desafío público que expone esta tensión de una manera que ya no se puede ocultar. Ahora, presten atención a esto porque el versículo 5 nos da un detalle emocional fascinante y, la verdad, poco común en este tipo de textos. Nos dice que Jesús reacciona, y cito, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Es una mezcla súper compleja de indignación severa con un dolor profundísimo frente a esa apatía religiosa. Y todo esto ocurre en la narrativa justo instantes antes de que él, de manera milagrosa, restaure la mano de este hombre. Claro, una acción tan pública y desafiante iba a traer una consecuencia inmediata, ¿cierto? El versículo 6 marca una escalada gigantesca en la historia. Resulta que dos grupos con visiones históricamente opuestas, los fariseos, que eran los líderes religiosos súper estrictos, y los herodianos, que eran más bien partidarios políticos, bueno, de repente se alían. Dejan de lado sus diferencias con un único y drástico objetivo en mente: destruirle. Así de fuerte se pone la cosa. Pasamos a la sección 2, las multitudes frente al mar. La aplastante demanda de las masas. A partir de aquí, el ritmo de la narración cambia de golpe y se vuelve un caos total. Y lo realmente interesante de ver aquí es la inmensa huella geográfica que empieza a tener este movimiento. Ya no estamos hablando de un fenómeno puramente local, para nada. Vemos una convergencia masiva, pero masiva, de personas viajando desde el sur en Idumea, pasando por la capital Jerusalén, hasta las regiones costeras de Tiro y Sidón allá en el norte. Todos siendo traídos como un imán por la fama de sus acciones, tal como lo describen los versículos 7 y 8. Pero ojo, porque toda esta atracción trae consigo un peligro físico muy real. Imaginen la escena: multitudes desesperadas, impulsadas por las plagas y enfermedades que padecen, abalanzándose literalmente sobre él solo para poder tocarle. Es una locura. La necesidad de tener que mantener una pequeña barca siempre lista, simplemente para evitar ser aplastado por la gente, subraya un nivel de desesperación humana que es impactante en el relato. Y en medio de todo este alboroto surge una paradoja increíble. Resulta que son las entidades demoníacas las que afirman a los 4 vientos su identidad sagrada. Los versículos 11 y 12 nos cuentan cómo los espíritus inmundos, apenas lo ven, caen postrados y empiezan a gritar irremediablemente: tú eres el Hijo de Dios. Mientras tanto, él suprime agresiva y estrictamente ese testimonio para que no lo descubran. Es casi como si los papeles estuvieran invertidos, ¿no les parece? Vamos a la sección 3, la elección de los 12, delegación en medio del caos. Miremos cómo se desarrolla esto. Frente a esa presión abrumadora y la amenaza física de estas multitudes gigantescas, la acción se traslada a un monte. Aquí es donde Jesús ejecuta una estrategia clarísima para manejar la situación.
Si nos fijamos en los nombres enumerados en los versículos 16 al 19, Marcos no solo nos avienta una lista, sino que nos da detalles súper clave. Detalla los sobrenombres que se les dieron, e incuestionablemente, en el caso de Judas Iscariote, ya nos está anticipando el oscuro papel que va a jugar más adelante en la trama. Y hay un detalle genial en el versículo 17 que le da muchísima profundidad a esto. A los hermanos Jacobo y Juan se les asigna un sobrenombre bastante particular, Boanerges, que traducido significa hijos del trueno. ¿Se imaginan que les digan así? Es un apunte literario fantástico que nos insinúa fuertemente la tremenda intensidad y el carácter que debían tener estos dos personajes recién elegidos. Ahora bien, la razón de ser de este grupo queda súper clara en los versículos 14 y 15. Esta estrategia de 3 niveles es básicamente la forma en que él decide descentralizar su movimiento frente a tanto caos. Primero, mantener una proximidad estrecha, es decir, que estuviesen con él, aprendiendo. Segundo, expandir el mensaje al enviarlos a predicar por todos lados. Y tercero, y esto es fundamental, descentralizar el poder, dándoles autoridad directa para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Un movimiento totalmente estratégico. Lo que nos lleva a la sección 4. La blasfemia y el reino. La acusación definitiva. Aquí es donde el ambiente se pone pesado. La polarización llega a un punto crítico en el versículo 21. La situación se ha salido tanto de control que la muchedumbre agolpada ni siquiera les deja un respiro para comer. Ante este caos total, sus propios allegados, su familia, deciden intervenir y prácticamente intentan arrestarlo. Y su razonamiento queda plasmado en esta cita que es brutal. Creen que está fuera de sí. Básicamente, asumen que ha perdido por completo la cordura por todo este frenesí que lo rodea. Pero esperen, porque la acusación de los líderes formales es todavía más grave. Unos escribas que llegaron desde Jerusalén afirman que él está poseído por Beelzebú y que supuestamente expulsa a los demonios gracias al mismísimo príncipe de los demonios. Y la forma en que él se defiende es pura lógica. En los versículos 24 al 26 plantea unas comparaciones impecables. Si un reino o una casa o el propio Satanás se levanta contra sí mismo creando división interna, bueno, su colapso es totalmente inevitable. Con esto demuestra que la teoría de los escribas simplemente se cae a pedazos. Para ilustrar esto un poco más, usa una pequeña historia en el versículo 27. Imaginen una casa vigilada por un hombre fuerte. Bueno, no es posible entrar a robarle a ese hombre fuerte sin neutralizarlo y atarlo primero, ¿verdad? La lógica narrativa que nos está transmitiendo aquí es clarísima. Para poder despojar a los demonios de su poder, quien realiza los exorcismos tiene que ser, por naturaleza, inmensamente superior y más fuerte que la misma fuerza demoníaca a la que intenta derrotar. Entonces, el punto crucial aquí es entender este famoso y muchas veces debatido concepto teológico que está anclado en los versículos 29 y 30. El texto nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y lo describe como un acto imperdonable que conduce a un juicio eterno. Pero lo fundamental para comprenderlo dentro de esta narrativa es el contexto. Esta advertencia tan severa surge exactamente porque los acusadores habían dicho que él tenía un espíritu inmundo. Por lo tanto, el texto define este acto específicamente como la acción deliberada de agarrar la obra del Espíritu Santo y etiquetarla como algo demoníaco. Finalmente, llegamos a la sección 5. La nueva familia de Jesús. Redefiniendo el parentesco. Y aquí estamos, en la resolución de todo este conflicto que se ha venido cocinando. Los versículos 31 al 34 establecen un contraste que es francamente magistral. Por un lado, tenemos a la familia biológica, su madre y sus hermanos, quienes están físicamente afuera, mandando recados para intentar llamarlo. Y por el otro lado, vemos a la multitud sentada adentro, rodeándolo en un círculo. Esto nos ilustra visualmente y de una manera súper poderosa quiénes conforman ahora su verdadero círculo íntimo. Y este es el punto culminante de todo el asunto. Con la declaración del versículo 35, la alineación espiritual supera definitivamente al linaje de sangre. Pertenecer a esta nueva familia ya no va a depender del parentesco biológico y tradicional. Ahora depende enteramente de la obediencia compartida a la voluntad de Dios. Es un cambio de paradigma total y absoluto dentro del texto, un verdadero giro en la historia. Lo cual lógicamente nos deja con una reflexión final súper importante. ¿Cómo remodela esta redefinición radical de comunidad, de parentesco y de autoridad nuestra comprensión de la dinámica de poder en estos textos históricos?
Cuando observamos cómo las antiguas jerarquías y las estructuras tradicionales son cuestionadas y desarmadas en un solo capítulo, resulta innegable la tremenda capacidad de disrupción que tiene esta narrativa. Ha sido un recorrido increíble. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y sigan siempre cuestionando y descubriendo la profundidad de estos fascinantes textos. ¡Hasta la próxima!